yo le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos 8, del 5 al 10. Que sea el Espíritu Santo fluyendo a nuestras vidas y pueda redarguirnos en esta noche. Dice su palabra, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Romanos 8, del 5 al 10. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sabe? El Señor ponía esta palabra. Usted y yo sabemos que estamos en esta serie de activar el reino. Pero yo estaba tanto de profundizar un poco más de la palabra, porque yo necesito más de la palabra. Yo necesito ser más instruido, yo necesito ser más preparado, porque los tiempos venideros se están complicando. Y créame que hay cosas en la vida. Yo estoy aquí por la gracia y misericordia de Dios en este momento, pero a veces en nuestro trabajo nos vienen cositas relámpago. Pero yo digo que eso no me va a botar en ningún momento, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y le doy gracias al Señor porque me permite estar de pie acá en este momento. Gracias al Señor, porque yo sé que Él tiene cuidado de mi vida y de mi familia. Y por eso es menester, amados hermanos, el poder estar bien enfocados. Y Dios pues me permitió poner este título, pero decía, ¿bajo qué reino estoy viviendo yo? Lo pongo para mi vida. ¿Bajo qué reino estoy verdaderamente viviendo? Si estoy viviendo bajo la potestad de las tinieblas, o estoy viviendo en su luz admirable, tomado de la mano de Él. Porque muchas veces, amados hermanos, permitimos que las cosas del mundo nos vengan a distorsionar la relación con el Señor. Y a veces no reflejamos lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Porque yo le pregunto a usted, ¿en dónde usted tiene edificada su casa? Si en la arena o en la roca. ¿En dónde nosotros estamos constituidos? ¿De quién nosotros estamos creyendo y confiando actualmente, amado hermano? Porque la vida en Cristo no es nada fácil. Y yo se lo hago ver siempre a mis hermanos en la casa de abundancia. No es nada fácil. No es nada fácil el poder tomar la decisión de venir y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador de nuestras vidas. No es nada fácil. Conlleva un compromiso. Dígale al que tiene la par, es un compromiso que tienes con Jesucristo. Amén. Es un compromiso, amado hermano. Es un compromiso de poder yo representar verdaderamente lo que Jesucristo es en nuestras vidas. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Y usted ha recibido palabra a través de estas semanas, a través de cómo activar el reino de Dios. Porque cuando uno habla del reino de Dios, está hablando de los principios celestiales. Está hablando de un gobierno celestial. Está hablando de unas normas, pero normas fundamentadas bajo la base de nuestro Señor Jesucristo. Porque un reino no es un lugar. Diga ahí usted, el reino está dentro de mí. El reino está dentro de mí, amado hermano. Porque desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, lo estamos posicionando a Él como el Rey. Amén. Lo estamos posicionando como el Rey. Y a un Rey que se le obedece. A un Rey se le obedece. Y cuando usted posiciona a Jesucristo como un Rey, está aceptando también el reino. Aleluya. Está aceptando también el reino, amado hermano. Por eso es importante el poder conocer qué es verdaderamente el reino.
Y el reino es el que está dentro de mí, porque es el Espíritu Santo el que me tiene que gobernar a mí, el que me tiene que direccionar a mí de lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo va a ser mi estilo de vida, amado hermano? Nosotros no podemos hacer de menos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. De la manera en que yo actúe, de la manera en que yo pueda representar lo que verdaderamente soy, porque usted y yo somos la esencia del Espíritu Santo. Amén. Porque desde el momento en que usted y yo lo recibimos, estamos recibiendo el poder y la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recibiendo esa unción del Espíritu Santo. Y por eso no podemos dejar de menos la presencia del Espíritu de Dios a través de lo que cada uno de nosotros hacemos. Por eso la palabra principal, la cita principal habla, o vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu de Dios. O estamos bajo el reino de la potestad de las tinieblas, o estamos bajo el reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es lo importante, amado hermano. Yo sé que, como le dije al principio, no es nada fácil. No es nada fácil el poder venir y decir, yo voy a recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. No es nada fácil. Porque no es solamente venir y recibir palabra. Es llevar un estilo de vida tomado de la mano del Señor Jesucristo. Y eso es lo difícil, eso es lo complicado, porque verdaderamente bonito hablamos todos. Pero ¿será que actuamos de la manera correcta como hablamos también? Ese es el otro punto. Y eso es poder estar viviendo bajo el reino de Dios. Porque cuando usted y yo vamos a vivir bajo el reino de Dios, quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que la palabra de Dios demanda. Y no es nada fácil. No es nada fácil. Porque muchas veces nos queremos volver esclavos de algunas cosas de la vida. Cuando en un momento desde que aceptamos a Cristo, nosotros ya no somos esclavos de nada, ni de nadie. Porque somos libres. Porque así dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya, gloria a Dios por ello. Pero tenemos que reconocer si verdaderamente el reino de Dios está dentro de mí, si yo estoy haciendo las cosas como Dios demanda. Eso es una parte personal e interior, y eso es lo que yo le digo a mi Dios: no permita que yo pueda debilitarme, no permitas que yo pueda caer por X o Y circunstancia, porque hay tanta presión donde uno trabaja. Hay tanta presión, amado hermano, que yo tengo que pensar 2, 3, 4 veces para poder decir algo, porque a veces lo toman de una manera incorrecta. Por eso siempre le digo al Señor: direcciona mi vida, guárdame, Señor, guárdame. Porque tenemos que aprender a caminar bajo la guianza del Espíritu de Dios. Porque el reino de Dios es la presencia de Él en nosotros. Así es sencillo. Y aquí pudiese terminar la prédica. Aquí es sencillo. Es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese es el punto clave. Y si Dios es amor, yo tengo que ser amor. Porque la palabra de Dios dice: ama a tu enemigo. Ámalo. O sea, nuestro Señor no nos va a pedir algo de lo cual usted y yo no lo podamos hacer. Porque si el reino está dentro de nosotros, significa que nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Porque nuestro Dios es amor. Amén. ¿Está entendiendo esto? Mire cómo es la vida en el reino de Dios. Cómo vivir esa vida dentro de nosotros. No es nada fácil. Porque es tan fácil y tan sencillo, es amar a aquel que me ama. Pero aquel que no me ama, perdonar a aquel que nunca me ha perdonado. O sea, es bien difícil esto. Pero si el reino está dentro de mí, que es la esencia del Espíritu Santo, entonces yo puedo amar y puedo perdonar. Amén. Yo puedo amar y puedo perdonar. Porque imagínense, Dios sabe muy bien que si usted y yo no perdonamos, nos vamos a enfermar. Sí, nos vamos a enfermar. Porque va a haber ira, va a haber rencor, va a haber odio dentro de nosotros. Porque no hemos perdonado. Y tenemos que perdonar porque Dios es amor, Dios perdona. Porque dice: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea, tenemos que tener esa conexión con el Espíritu Santo. Por eso es que yo le digo, el venir a Cristo Jesús es un compromiso. No es un viajecito nada más tranquilo.
Es saber tener los principios bases de nuestro Padre Celestial. Es que muchas veces, amados hermanos, lamentablemente nosotros es los que estamos cediendo el reino, el gobierno y el poder al enemigo. Nosotros mismos se lo estamos cediendo. Así como en un principio lo cedió Adán. Adán cedió el reino porque Dios lo posicionó en el huerto del Edén. Y él le dijo, lo tienes que labrar, lo tienes que cuidar. Como quien dice, tienes que tener dominio sobre ese huerto, sobre ese reino que yo te estoy dando. Porque Dios no le dio una religión, Dios le dio un reino. Pero Adán no lo cuidó. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos el reino de nosotros, acá dentro de nosotros, pero no lo estamos cuidando muchas veces. Y eso es lo que Dios nos está dando alerta, porque no podemos vivir bajo ese mundo de las tinieblas en donde Adán dejó ir lo que tenía. Amén. Porque por desobediencia él dejó ir lo que tenía. Toda esa gran bendición, amado hermano, tenía todo servido ahí en el huerto. Pero Dios quiere hablarnos en esta noche a cada uno de nosotros. Porque fíjese que Jesucristo, cuando él empezó su ministerio, ¿qué empezó haciendo? ¿Hablando de qué? Hablando del reino. Él decía, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Él así empezó diciendo, y está en la palabra de Dios, en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significa arrepentidos? Cambiar de mentalidad, cambiar la manera de pensar. O sea, Dios lo que quiere en este tiempo es que nosotros tratemos de seguir su palabra. Tratemos de estar conectados a través de su poderosa palabra, para que no podamos caer en lo que cayó Adán. Porque Adán lo tenía todo, amado hermano. Y usted mismo, mire, pues la sangre de Cristo nos guarde a cada uno de nosotros y a toda nuestra familia, amado hermano. Porque nosotros hemos visto muchos siervos de Dios tener todo y en un abrir y cerrar de ojos dejan irlo todo también. O sea, que Dios nos guarde, porque estamos en este proceso del camino en Cristo Jesús. Y ahí pues todos estamos, ahí sí que de un momento a otro puede llegar algo. La sangre de Cristo nos guarde. Pero para ello tenemos que seguirnos preparando a través de la palabra de Dios. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? O sea, es el Señor Jesucristo en nosotros. Yo no soy el que tengo la fuerza. No es usted, es el Espíritu Santo. Es el único. Y si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, el Espíritu del Señor se va a ir debilitando dentro de nosotros. Y vamos a ser fácil presa para el enemigo. Por eso es que Dios pone esa palabra, ¿bajo qué reino estás viviendo? Y me lo confrontó a mí. No es para confrontarlo a usted, cada quien sabe lo que está viviendo y de la manera en cómo lo está viviendo. Recuerde que usted y yo somos embajadores de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que dar buen testimonio allá afuera. Aquí dentro de estas 4 paredes en donde nos reunimos es fácil poder dar el testimonio. Pero allá afuera es otra vida, la manera en que usted y yo actuamos. Porque si verdaderamente el reino de Dios está en nosotros, entonces tenemos que actuar bajo los principios que Dios tiene, bajo lo que Jesucristo representa en cada una de nuestras vidas. Este es el punto clave. Porque dice en Mateo 9:35, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando ¿qué? El evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio? Pues las buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesucristo, del reino. Y el reino está dentro de nosotros. Donde nosotros vayamos, ahí va a ir el reino. No esperemos que las almas vengan acá. Nosotros tenemos que ir a buscar a las almas. El reino tiene que ir donde están las almas perdidas. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso creo lo que a mí me falta también. Tenemos que reactivarnos. Tenemos que activar, vivificar el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros para poder tener compasión y amor por las almas que están perdidas. Porque muchos ya nos acomodamos. Yo ya me acomodé, estoy bien yo.
Está bien mi familia conmigo, pero los demás, ¿qué está pasando? Dígale al que tiene la par, es tiempo de reactivar tu reino. Aleluya. Es tiempo, amado hermano. Es tiempo de que lo reactivemos. Es tiempo de que creamos verdaderamente lo que usted y yo tenemos dentro. Y es el Espíritu de Dios. Porque no va a ser usted, va a ser el Espíritu de Dios hablando a través de su vida para poder ganar alma. Para poder dar buen testimonio allá afuera de lo que verdaderamente somos nosotros en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo, al ver que todo se había perdido a través de Adán, Él vino a restaurar el reino. Él vino a restaurar el reino. Por eso Él empezó a predicar sobre el reino. Porque es necesario restaurar el reino. O sea, el primer pacto fuera. Estamos ya en el segundo pacto de la gracia, del amor y de la misericordia del Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo el linaje de Adán en ese mundo de pecado, porque ya vino un Salvador por cada uno de nosotros. Y es Jesucristo que entregó todo en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, usted y yo tenemos que activar el reino que tenemos dentro. Diga ahí usted, tengo que activar más el reino de Dios. Porque lo activamos, amados hermanos. De una o de otra manera lo estamos activando. No le estoy diciendo que no lo activemos. Bien, lo estamos activando. Que como somos seres humanos nos equivocamos. Pero usted diga, Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo y Él nos va a fortalecer para seguir adelante. Porque esto es una lucha continua que tenemos día a día. Mira, amado hermano, usted y yo sabemos para qué fuimos criados, pues. ¿Cuál fue el propósito del Señor? ¿Ah? Dios nos trajo acá, nos crió bajo un propósito especial. Y dice la palabra de Dios que Él nos hizo a imagen y semejanza. ¿Ah? Imagínense, a imagen. Pero no está hablando de una imagen de condición física, de que nos parezcamos a Él. No, cuando dice a imagen, significa que usted y yo tenemos las cualidades espirituales que Él tiene. Esa es la imagen. Y cuando nos habla de la semejanza, es que usted y yo tenemos el ADN de Él. Porque la imagen es lo exterior, como usted y yo actuamos. La semejanza es lo interior. Por eso le decía que muchos somos buenos para hablar, pero no actuamos de la manera como nos expresamos. El ser humano somos tan prácticos para poder ser de doble ánimo, de doble cara. ¿Ah? Quizás por dentro sentimos una cosa, pero actuamos de otra manera. Pero Dios no, o sea, Dios nos, mire, dice su palabra, fuimos creados a su imagen y semejanza. Estamos bajo el perfil del Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que tener lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Porque la palabra de Dios así lo dice. Vayamos a la palabra del Señor en Génesis 1, del 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo, fíjese acá, me voy a detener un ratito. Yo veo 4 cosas dentro de esta palabra. La primera, pues ya lo hablamos, imagen. Somos realmente la parte de Él, la parte exterior, sus cualidades, la forma como actuamos, con los principios y valores. Pero también está la semejanza. Tenemos el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted y yo tenemos el ADN de nuestro Señor Jesucristo, está el poder y la unción en cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios. Y señoré. Mire la otra parte. Señoré. Que tenga control, que tenga dominio. O sea, dice su palabra, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tercera parte, o sea, fuimos hechos a imagen, a semejanza, para señorear, para dominar. Pero aquí hay una parte importante: para dominar, señorear a toda criatura. Voltea al que tiene la par, no para señorearse con el que tiene la par. ¿Están dando cuenta? Porque aquí no dice la palabra. Muchos queremos ser superiores a otros y pisotearlo. La palabra de Dios nos dice, y señoree también sobre su hermano en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén?
Yo no sé si usted lo había visto esa parte por ahí, pero Dios me está llevando por ahí. O sea, tenemos el reino de Dios dentro de nosotros, pero no para pisotear al que tenemos a la par. Porque la palabra de Dios no me está enseñando a mí eso. Por eso tenemos que amarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que ser justos, porque mi Dios es justo. Amén. O sea, por eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En ningún momento dice sobre el hombre. Y mire la otra parte que viene acá, que es la cuarta. Y crió Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Y los bendijo Dios y les dijo, aquí viene el propósito: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, otra vez, en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos ha posicionado, señores, en un lugar en donde tenemos que tener el dominio y el control. No podemos nosotros ser controlados por el enemigo, porque entonces le estamos cediendo el poder a la potestad de las tinieblas. Y Dios no quiere eso, porque no fuimos criados para eso. Fuimos criados para señorear, sojuzgar, dominar. Para eso fuimos criados cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer lo que verdaderamente somos nosotros, la esencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y si nosotros no creemos en lo que la palabra dice, entonces ¿de qué manera podemos activar el reino de Dios en nuestras vidas? Dios quiere esto, amados hermanos, que podamos nosotros ser lo que verdaderamente Él es en Cristo Jesús. Porque es que Dios es todopoderoso, es un soberano, es nuestro Dios, es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en medio de cada una de sus necesidades. Si usted y yo estamos procesando y activando bien el reino de Dios, wow, todas las cosas van a obrar para bien para nosotros. Amén, todo va a ir bien para nosotros. Pero tenemos, porque dice su palabra, buscad primeramente el reino de los cielos. Así dice su palabra. Pero lamentablemente nosotros nos vamos por las añadiduras primero. Queremos la prosperidad, queremos la sanidad. ¿Quiénes no, verdad? Nos vamos por las añadiduras en vez de irnos por todo el reino. Primero todo el reino. No está malo la prosperidad y la sanidad, pero primero busquemos completamente todo el reino y lo demás va a venir por añadidura en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan aplausos al Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque es a Él al que estamos alabando y glorificando. Y que sea el Espíritu Santo hablando a sus vidas, porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno con cada uno de nosotros, pero Dios quiere que nos alineemos a lo que Él dice en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Está difícil o está fácil? ¿Cómo está el camino? Todo depende de cómo nosotros lo vemos, de cómo estamos conectados a través de la presencia del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos fortalece para caminar. El enemigo va a querer aplacarnos, el enemigo va a querer opacarnos, el enemigo va a querer hacernos un lado, el enemigo va a querer que nosotros tengamos miedo. Pero Dios no nos ha dado ningún espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Amén, en el nombre de Jesús. O sea, tenemos que nosotros saber declarar la palabra de Dios, porque es una de las maneras en que usted y yo podemos activar el reino de Dios en nuestras vidas, creyendo en la palabra. Y sabe, dígale al que tiene la par, el reino está dentro de ti. Dígale al que tiene ahí, y vamos a ir a la palabra del Señor. Sí, amado hermano, es que el reino de Dios está en cada uno de nosotros, porque lo decía al principio, si recibimos al rey, recibimos el reino. Es un paquete completo que recibimos, y en eso hay un compromiso y tenemos que seguirle adelante en busca de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 17, 20 y 21, preguntando por los fariseos, ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, tenemos que reconocer lo que usted y yo poseemos.
Amén. Tenemos que aprender a reconocer lo que usted y yo poseemos. Porque si usted y yo lo reconocemos y lo comprendemos, amado hermano, wow, hay poder en medio de la palabra de Dios. Hay poder en la presencia del Espíritu Santo, amado hermano. Yo sé y sé que las dificultades vienen y muchos dicen, bueno, cuando buscamos más de Dios, más problemas nos vienen a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al enemigo no le agrada. El enemigo nos quiere tener tranquilos. Tranquilos, sin que nosotros hagamos nada. Porque sabe que no se va a preocupar, pero se va a preocupar por aquel que hace guerra espiritual. Por aquel que está luchando por las almas. Por aquel que está buscando hacer el cambio. A ese va a atacar. Y sabe, amado hermano, no tenga miedo. Dígale que tenga la par, no tenga miedo. Amén. No tenga miedo en que busquemos de Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y alguien me podrá decir, amado hermano, pero no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Sí, pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que tenemos que tener, y que Dios nos dé esa fuerza de creer cada día más en Él. Que Él nos esté preparando, amado hermano. Porque mire, pues es que Dios, ¿a qué nos ha enviado? A desencadenar a aquel que está cautivo. Sí, si usted y yo leemos la palabra, Dios nos ha enviado a eso, a proclamar las buenas nuevas. Él no dice que usted va a ir a proclamar todos sus problemas. No, usted no va a llegar con aquellas personas. Mira, amado hermano, pero perdón, muchas veces tenemos en nuestro trabajo personas que no son cristianas. Y nosotros vamos con ellos. Fíjate, mira qué problema tengo yo, no hay ni cómo salir de ello. Ay, amado hermano, si usted es el Hijo de Dios, ¿cómo le está proclamando sus deudas, sus problemas al que no es cristiano evangélico? Entonces, ¿qué va a pensar el otro? Entonces, ay, Dios mío, para ir a la iglesia y terminar como vos, me quedo aquí tranquilo. Se están dando, porque Dios nos ha enviado a proclamar las buenas nuevas, no a proclamar nuestros problemas, no a proclamar nuestras deudas, no a proclamar nuestros conflictos. No, amado hermano, a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. O sea, Dios es bueno con nosotros, porque Él sabe que en medio de todas circunstancias, en medio de todo proceso, Dios los está sacando. O digan que no los está sacando Dios. Amén. Dios nos saca de cada proceso. Llámese como se llame, Dios está con nosotros. Pero tenemos que proclamarlo, porque eso nos está enviando Dios. En Lucas 4:18 dice su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué dice? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero si yo no voy a proclamar las buenas nuevas, sino que voy a proclamar mis problemas, entonces ¿cómo voy a liberar al cautivo? ¿Cómo lo vamos a lograr, amado hermano? Si la palabra de Dios lo dice, que usted y yo tenemos que ir, porque si el Espíritu de Dios está con nosotros, hay unción. Y si hay unción, hay poder. Entonces en eso tenemos que estar alineados, para que nosotros podamos llevar la buena nueva a los pobres. Así Dios te ama, Dios va a restituir tu vida, Dios va a transformar tu vida. Tenemos que declarar la palabra de Dios en cada uno de ellos, porque dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero que usted vaya y le diga: mira, hoy estoy sufriendo, mi corazón lo tengo mal, porque fíjate, mi esposa aquí, que no, hombre, Jesucristo bendito. Si vamos nosotros a proclamar nuestro problema, mejor no salgamos, porque la palabra es a proclamar las buenas nuevas. Así que tenemos que darle libertad a los oprimidos. En Marcos 16, 17 y 18, sus versículos dice: y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero no vamos a ser nosotros, va a ser el Espíritu de Dios.
Porque si usted y yo lo hacemos, vamos a ir temblando, que no vamos a querer poner la mano, porque va a decir, en vez de sanarlo, lo voy a mandar de una vez a la tumba. Porque a veces llegamos con ese pensamiento. O sea, tenemos que ir bajo la presencia del Espíritu de Dios. Porque para llegar, mira amor, porque yo le digo a Dios que podamos llegar nosotros a ese nivel, que podamos alcanzar ese nivel. Pero sabe, Dios me lleva a algo, o sea, que queremos alcanzar este nivel, tenemos que estar en mayor comunión con Él, en ayuno constante, en lectura de la palabra, en oración. Porque así de simple tampoco, hermano. No solo va a llegar en este momento hoy, en el nombre de Jesús sos sano. No, hermano. Tiene que haber presencia, tiene que haber unción del Espíritu de Dios, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, amado hermano. Y créalo que es que si uno no se conecta en el Espíritu Santo, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Y muchos decimos, porque mire, estaba ahí escuchando una palabra y un pastor decía, mire, es que hoy predicamos pero no demostramos las cosas. Porque si Dios sana, ¿por qué no lo levantás ahorita en el nombre de Jesús? Pero llegar a ese nivel, tenemos que estar conectados más en la presencia del Espíritu de Dios. Tenemos que buscar más del Señor. Tenemos que estar más conectados en el Señor. Tenemos que entrar más en ayuno con el Señor, para que el Señor pueda desarrollar esos dones en cada uno de nosotros. Porque con nosotros solitos no vamos a poder lograr nada, amado hermano. Tenemos que tratar de activar el reino de Dios en nuestras vidas. Y una de las primeras cosas para activar el reino de Dios es cambiar nuestra mentalidad. Es lo primero, cambiar nuestra mentalidad. No podemos tener mentalidad de desierto, sino que de abundancia. Ese es el punto clave. Porque sabe, amado hermano, mire, todo está aquí en la mente. Y créame, no sé si usted lo ha comprobado. A veces le dicen algo a uno, quizás los médicos algo, y uno pasa todo el día con ese tormento acá. Pero dejemos que ese tormento solo se quede acá, porque el problema va a ser cuando lo declaramos, ¿va? Porque si uno ya lo declaró, entonces uno mismo se está sentenciando. Pero tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas. Eso es lo importante, amado hermano. Muchos, es que verdaderamente yo le digo al Señor, yo necesito, como se hablaba anoche en la reunión con nuestros pastores y los coordinadores, muchos, pues como están, yo lo tomo así, no sé, pues la pastora lo puede dispensar más todavía y profundizar de lo que ella hablaba de las dimensiones. Porque está la dimensión natural, la dimensión de la carne, digo yo, y la dimensión espiritual. Y cada dimensión tiene sus niveles. ¿En qué nivel vamos nosotros ahorita? ¿Será que nosotros ya pasamos de la carne natural, ya vamos elevando un poco a lo espiritual? ¿O en dónde estamos? Porque esto es de crecimiento. Y si usted y yo no crecemos, amado hermano. Por eso es que, mire, esta palabra que Dios nos está hablando a través de esta serie, sería bueno seguirle escudriñando más. Porque es necesario buscar más, que el reino de Dios se entrone en nuestros corazones. Porque yo pienso en esto, digo, Señor, si se activa más el reino de Dios en mí, wow, la presencia de tu Espíritu Santo va a fluir más. Wow, Señor, entonces ya tú vas a hacer todo, mi Padre Celestial. Todo, como dice su palabra, todo va a obrar para bien. Imponemos manos y va a haber sanidad. Pero va a ser tu presencia, Espíritu Santo. Porque muchos queremos ver milagros. Queremos ver milagros, pero tenemos que ir creciendo de nivel y pasando de dimensión. Porque si no, creo que no, como diría alguien por ahí, mira, de todos modos, de la maceta del corredor no va a pasar, ¿verdad? Pero yo reprendo eso, pasaremos mucho más cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Entonces, una de las partes es cambiar mentalidad. Otra de las cosas es cambiar la actitud espiritual. Y cuando Dios nos habla aquí de cambiar la actitud espiritual, mira, amado hermano, cada parte de esto que está aquí, de poder cambiar nuestra actitud para activar el reino, son prédicas amplias para ir tomando. Porque el segundo punto es cambiar tu actitud espiritual. Tenemos que tener ahí sí que una disciplina espiritual. Una disciplina en nuestra lectura que muchas veces la bajamos.
Yo me apunto primero. Tenemos que tener disciplina de no dejar ningún día de leer la palabra de Dios. Tenemos que tener disciplina en orar. Tenemos que tener disciplina de por lo menos hacer siquiera una vez a la semana ayuno. Por lo menos. Eso es tener una actitud espiritual. Y de esa manera podemos activar el reino de Dios en nuestras vidas. Si no, no lo vamos a poder hacer, amado hermano. No vamos a poder activar el reino de Dios con nuestras fuerzas. Usted y yo ya lo sabemos, que es con la presencia del Espíritu de Dios. Y Dios nos está retando a cada uno de nosotros. Y nos ha retado, mire, con los que estuvimos anoche en la reunión, ¿cuánto tiempo tenemos para ver la gloria de Dios? Por eso esto es cuestión de ir cambiando de chip, de ir cambiando de pensamiento. El tercer punto es, cambia tu sistema de creencias. Cambia tu sistema de creencias. No voy a andar profundizando en esto, como le digo, aquí se armarían varias prédicas, varios mensajes sobre todo esto. Porque verdaderamente, ¿en qué estamos creyendo, amado hermano? ¿Creemos verdaderamente en la palabra de Dios o estamos creyendo en el hombre todavía? En aquel que me va a hacer el favor, en aquel que me puede sacar adelante, porque bueno, con Dios no he podido, pero yo sé que confío en aquella persona que Él me va a suplir esto. ¿En quién verdaderamente estamos creyendo? El otro punto para activar es, cambia tu manera de ver la vida. Cambia tu manera de ver la vida. Es cierto que la situación socioeconómica es un caos, pero yo digo, Señor, si es un caos para los demás, porque tú tienes el control para mi vida y mi familia. Podrá haber situaciones dificultosas en economía, pero tú, como tu hijo, yo soy heredero de lo que tú tienes. Si tú eres el dueño del oro y la plata, Padre, tú lo tienes para mi vida. O sea, tenemos que creer y tenemos que declarar la palabra de Dios, porque no nos podemos influenciar en lo que la vida se está dando actualmente. Porque muchas veces, mire, hay quienes que ya no quieren comer nada por todo lo que sale, ¿no? Que hoy no están vendiendo buena carne, que aquí, que allá, la verdura viene toda más. Todo, en el nombre de Jesús, ninguna cosa mortífera nos va a hacer daño, dice. Entonces, creamos en la palabra de Dios. Por eso tenemos que activarlo. Y dice, aprender el lenguaje del reino. Y el lenguaje del reino es la palabra de Dios. Aprender de ello. Y voy avanzando. Dígale al que tiene la par, no hay tiempo que perder. Dígalo, no hay tiempo que perder. Amado hermano, es que no tenemos que perder el tiempo. Y aquí ya voy casi cerrando. Ya no, es que no podemos estar perdiendo el tiempo. Porque nosotros fuimos transformados. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Aleluya, por eso tenemos que reactivarnos. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Si cambiamos el chip, si no nos vamos a estar afligiendo por lo que la vida está deparando ahorita, de todo lo que se viene, y que ahorita ya se activó el virus que es del mono, ¿va? O sea, si nos empezamos a afligir por todas esas circunstancias, amados hermanos, nos vamos a atormentar. Nos vamos a atormentar. Por eso es que dice la palabra de Dios, no os conforméis a este ciclo, sino que transformados, renovados nuestro pensamiento, porque mi pensamiento tiene que ser el pensamiento de Cristo. Porque si el reino está dentro de mí, yo tengo que tener los pensamientos de Cristo dentro de mi vida. Y yo tengo que empezar a ver todo aquello que Cristo ve a través de su palabra. Así que hermanos, tenemos que seguir adelante, porque dice, para que podamos comprobar cada uno cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como dice la oración, venga tu reino, venga tu reino. Eso es lo que tenemos que estar declarando, que el reino de Dios esté más en nuestras vidas, porque solo no vamos a poder, amados hermanos. Solo no vamos a poder. No tengamos miedo. No tengamos miedo de hacer la diferencia entre los demás. No tengamos miedo de poner la palabra de Dios por delante en todo momento. No nos avergoncemos del evangelio. No tengamos miedo de que en algún momento nos tiren piedra y nos vayan a apedrear en todo momento.
Y usted lo puede ver. El árbol que tiene frutos va a ser apedreado, pero el árbol que no da fruto va a ser cortado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Ser cortado o que lo apedreen? Yo prefiero que me apedreen, porque es el árbol que está dando fruto. Por eso le digo yo, todo va a pasar. Todo va a pasar, amado hermano. Lo que usted y yo estamos viviendo va a pasar. En el nombre de Jesús va a pasar. Dios tiene establecido sus tiempos, sus momentos para cada uno de nuestras vidas acá en la tierra. Él sabe muy bien lo que vamos a vivir, el tiempo que vamos a vivir, la forma en que vamos a vivir. Eso dejémoselo al Señor. No nos afanemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Lo que tenemos que hacer nosotros es que el reino de Dios se entrone más dentro de nosotros. Y seguir buscando de Dios. Y seguir pregonando las buenas nuevas a aquel que lo necesite. Así que no nos atormentemos. Mira, amado hermano, sus circunstancias, sus problemas socioeconómicos, su situación de sanidad en su salud, va a pasar en el nombre de Jesús. Va a pasar. Sigámosle creyendo al Señor, porque Dios es el que está con nosotros. Y muchas veces es esos problemas lo que nos vienen a debilitar. Lo que nos viene a decir, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, Señor, yo en esto, pero ¿por qué estoy pasando esto, Señor? No cuestione a Dios. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, adorémosle a Dios. No le cuestionemos nada, porque dice, la voluntad de Él es agradable y perfecta y es buena. Todo lo que Dios tiene para nosotros es de bien. Todo va a ser de bien. Él no quiere nada malo para nosotros. Ahorita podrán tener problemas en su hogar, en su casa, pero mi Dios es bueno. Mi Dios va a suplir cualquier necesidad que usted tenga, porque así lo dice su palabra. Es simplemente creer en el Señor y que el Espíritu de Dios se vivifique más dentro de nosotros. Por eso no nos preocupemos por el entorno, por todo lo que tengamos. Porque dice Mateo 7, 18 al 20, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso le digo yo, no se preocupe si va a estar recibiendo piedras por todos lados. Significa que estamos dando fruto. Y muchas veces por eso es que no queremos dar ese paso más, ese paso de fe y de confianza en el Señor, porque tenemos miedo del entorno donde nosotros estamos. Tenemos miedo de ser discriminados, tenemos miedo de ser señalados. A veces, amado hermano, muchos hasta tienen vergüenza de que les digan que son cristianos evangélicos. No, amado hermano, usted es lo que verdaderamente es. Usted es la esencia del Espíritu Santo en su vida. Lo único que tenemos que hacer nosotros es que el reino del Señor fluya, de que el reino de Dios se vea, de que el reino de Dios sea un testimonio real de lo que cada uno de nosotros hacemos allá afuera. Aleluya, gloria a Dios por ello. Eso es lo que tenemos que hacer. No se preocupe porque lo van a señalar. Si a Jesucristo lo señalaron, lo vituperiaron, hasta lo llevaron a la cruz, pero por amor a nosotros. Entonces nosotros no apaguemos la llama del fuego del Espíritu Santo en nosotros. No nos avergoncemos del Evangelio del Señor. No nos avergoncemos de lo que realmente somos. Tenemos que ir mucho más allá. Si lo apedrean, deje, amado hermano, deje que lo apedreen. Usted y yo sigamos siempre adelante en el nombre de Jesús. Porque el que tiene el reino de Dios dentro va a ir a los lugares donde nadie ha ido. El que tiene el reino de Dios dentro va a ser la luz y la sal de esta tierra, en el nombre de Jesús. Porque el que tiene el reino de Dios dentro va a pregonar la buena nueva de Jesucristo. Y no nos vamos a avergonzar, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya, gloria a Dios. Yo le invito a que se ponga de pie.